Sí, ya me dio permiso. Bueno, mis hermanos, buenas noches, el Señor me le bendiga mucho de nuevo. Yo no soy como estas jovencitas, como Yosari, como Mabel y demás, que hacen unas clases grabadas que parecen del cable, del telecable, y las hacen muy bien. Y estoy todavía practicando esto de que hagamos una grabación de cada clase con el fin de compartirla luego con los que sean de este nivel. Ustedes me van a perdonar cualquier error en este sentido, pero damos gracias muchas al Señor por la oportunidad que nos da de vernos hoy, con todo y que estamos en medio de una tormenta. Nunca mejor, ¿verdad?, que buscar al Señor en los tiempos de tormenta y dificultad. Y le vamos a pedir a Él siempre que sea Él que nos conduzca en este camino, en que, como hemos visto desde la clase de la semana pasada y desde la antepasada, tenemos en Él el modelo de liderazgo del servidor. ¿Cómo ser un líder siervo? Lo tenemos en Jesús. Y aquí les voy a poner una cita de un maestro del seminario teológico bautista del sur, que dice, está en el chat, que cualquier teología que finalmente no conduzca a la humildad es una teología defectuosa. Y es importante recordar ese punto precisamente, porque hemos venido hablando desde las clases pasadas de la importancia del sentido de humildad y del ejemplo que tenemos en Jesús de cómo un líder auténtico debe ser un líder siervo. Precisamente en la clase de la semana pasada, y ustedes me dicen si se ve la presentación. Sí. ¿Se ve? Se ve. En la clase de la semana pasada, que hoy vamos a dar por concluida completamente, aprendimos que los líderes servidores se humillan y esperan a que sea Dios que los exalte. Y la cita está, recordamos, de los convidados convidados que ocupan distintos puestos y que uno de ellos que se sienta en el sitio de honor es movido del lugar. Lucas capítulo 14, los versículos 1 hasta el 11. Y aprendimos también la semana pasada que nadie puede ser siervo si no tiene un Señor. Definitivamente es así, una verdad total. Y confesar mis pecados, responder si tengo o no resistencia al liderazgo de Dios en mi vida, confesar que Jesús es mi Señor y una vida de continua humildad y no una orientación al puesto en la mesa principal, es eso todo lo que describe mi relación con Jesús. O sea, que definitivamente ese sentido de dependencia del Señor, de humildad o de humillación delante del Señor, de obediencia a lo que es la voluntad del Señor y de una confesión continua de nuestros pecados, es lo que dice o describe por completo nuestra relación con Jesús. Si definitivamente, si lamentablemente tenemos a Jesús solamente como alguien a quien recurro a veces, cada vez que tengo un problema o una necesidad, pero mi vida no está orientada, como enseñaba Vianelli recientemente en un mensaje, a una vida de piedad, una vida orientada hacia el Señor. No podemos hablar de un líder siervo, sino sencillamente de una persona que busca satisfacer sus necesidades y que todavía está llena de orgullo y de indiferencia ante lo que es
el liderazgo del Señor en sus vidas, en su vida. Y hacíamos una oración la semana pasada precisamente pidiéndole al Señor que todo lo que sea de esta clase empiece y lo tengamos siempre presente, en que tenemos que vivir en completa humildad delante de Él. Es difícil. Vemos que desde Génesis, el capítulo 3, nos damos cuenta de la batalla del hombre y de la mujer por vivir una vida de humildad y de dependencia de Dios. Y fue la lucha también que se dio cuando Satanás quiso ocupar el lugar de Dios. Vemos cómo en toda la narración bíblica ha habido una batalla del hombre con su carne, del hombre con su mente, del hombre con su espíritu, por obedecer a Dios, vivir una vida de humildad delante de Él y de dependencia. Así que toda la clase fue en aquel momento para en oración decidir, planear, diseñar y dar pasos firmes de acuerdo con el patrón de Jesús, no de acuerdo con las mejores ideas que el mundo ofrece. De nuevo, en esta clase que estamos repitiendo para los que ya habían estado en las clases presenciales, no son nuevas, tenemos que decir que el mundo tiene un modelo de liderazgo donde, como dice el Señor, los hombres se enseñorean del mundo y de los demás, pero en el reino de los cielos no es así, sino que el mayor de todos sirve al menor. Todas las clases de este material se basan en eso, en tener un ejercicio continuo que nos haga saber y nos moldee según el ejemplo y el carácter de Cristo, y nos revele si Él es el que controla cada aspecto de nuestras vidas. La clase de hoy que vamos a seguir, vamos a estudiar específicamente cuál fue la actitud de Jesús. Y tiene como subtítulo esta clase, una aptitud como la de Jesús. El apóstol Pablo, y vamos a buscar los que tengan su Biblia en Filipenses en el capítulo 2, el apóstol Pablo le pide a los cristianos de Filipos que se sirvan unos a los otros como Jesucristo los sirvió a ellos, o los serviría a ellos. Pablo les recuerda cuáles son las fuentes de poder, compañerismo y unidad en Cristo. Y les escribió, el capítulo 2, a partir en el versículo 5, haya pues en ustedes, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego describe el servicio humilde de Jesús, tomar la forma humana y morir por otros en la cruz. Y hermanos, de tanto haber escuchado cada uno este mensaje, podemos estar de acuerdo en que a veces perdemos por completo la idea de qué significa que Dios se haya humillado a la condición de hombre. Y si por un minuto hacemos un ejercicio de si usted hubiera ocupado el lugar de Dios, el lugar de Jesús, ¿a qué cosas tendría derecho y cuáles son las atribuciones y poderes que residen en usted? ¿Y cómo, de ser Dios, tomaría usted la decisión pura y simple de humillarse a la condición de hombre y, estando en la condición de hombre, a humillarse hasta la muerte, y una muerte como la de cruz? Definitivamente, cuando yo razonaba en ese aspecto, es inconcebible para una mente normal, para una mente como la nuestra, pensar que de ser Dios, de estar
en la condición en que Jesús estaba antes de la encarnación, pudiéramos por un segundo decidir bajar a la condición de hombre. Pero dice ahí en Filipenses, en el capítulo 2, a partir del 5, donde estábamos leyendo, que subrayemos las palabras en cómo Jesús se humilló. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuáles son las palabras en esos versículos que nos dicen en cómo Jesús se humilló? Y si no sé si alguien desea decir algo, que observa en esas frases, en esos versículos, que indiquen la humillación de Jesús, pero por supuesto que vemos que dice que se despojó a sí mismo. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo pienso que cuando esa frase que dice que Él se humilló a sí mismo, o sea, no fuimos nosotros que lo humillamos a Él, sino Él mismo. Excelente, Él Marcelina. mismo se humilló, Él Él mismo, porque es que ¿quién humilla a Dios? Nadie. Nadie. Nadie puede humillar a Dios. Él mismo se humilló. Él De tal mismo. manera que aún en la misma palabra, Por eso le pregunto, porque él estaba, que ya todo se había consumado, él dijo, ¿por qué me has abandonado? Ajá. Fue maravilloso para mí como ver, o sea, a veces eso me producía como una tristeza, pero cuando yo veo ese sacrificio tan grande que Él hizo por mí, yo hasta me alegro de que lo haya hecho, porque de otra manera no hubiera podido llegar a ver un día a mi Cristo. Así O sea, es. Así es, mi hermana. Excelente, excelente. Se despojó a sí mismo, o sea, se despojó de su condición de Dios, no que se quitó o dejó de ser Dios por algún momento, y aquí tengo un ejemplo interesante que nos explica esa frase. Se debe distinguir entre estado y condición. Y el estado connota una posición en la vida de una persona, mientras que la condición indica un modo de existencia. Así, por ejemplo, un ladrón convicto de su delito se encuentra después de la sentencia del juez en estado de condenación. Pero cuando se ha procedido a su encarcelamiento, se halla en condición de recluso. Así que cuando dice en este versículo, en el versículo 7, igual que en Gálatas capítulo 4, versículo 4, más cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió fuera, o sea, despidió, como dice en el original, a su hijo, nacido de mujer, es decir, en condición específica, como nacido de mujer, y nacido además bajo la ley, en estado de obedecer la ley. Jesús sencillamente en ningún momento dejó de ser Dios, sino que estando en la condición de nacido de mujer, en la condición de hombre, sufrió, digámoslo así, el mayor estado de humillación. Pero no se quedó ahí. ¿Qué sigue diciendo? ¿Cuáles más palabras indican la humillación de Jesús? ¿Alguien quiere decir algo? Dice inmediatamente después de donde Elina decía, tomando forma de siervo.
No solamente se despojó a sí mismo, se quitó de los atributos correspondientes a Dios, aunque nunca en ningún modo se despojó de su naturaleza, y tomó forma de siervo. No vino como rey, no vino como gobernante, vino como siervo. Es como si Jesús hubiera ido bajando de escalones en escalones a ver hasta lo más humilde que podía llegar a ser. Hecho semejante a los hombres. Y estando todavía en esa condición, estamos hablando de Dios, estando en la condición de hombre, se humilló todavía más, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no solo hasta la muerte o a cualquier muerte, sino muerte de cruz. Pensaba que Carlos Cuello iba a decir algo. Y como creo que les he comentado en clases pasadas, a veces uno piensa que la humillación de Jesús correspondió solamente al momento en que Él fue crucificado y dio su vida por nuestros pecados. Pero todos los 33 años que se calculan estuvo Jesús en la tierra, todos, cada uno de los días que estuvo en condición de hombre como nosotros, fue un día de humillación. Y Él nos dio ejemplo en su vida perfecta de humildad, de la vida humilde que cada uno de sus siervos debe también vivir. Y ahí nos quedamos en el tema de cómo se humilló Jesús. Pero en los versículos 9 al 11 entonces vemos qué palabras indican cómo Dios le exaltó. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Qué cosas dicen que Dios lo exaltó? Bueno, le dio un nombre, su nombre, que definitivamente tenemos que reconocerlo, es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble, como se ha de doblar, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y para que además de que cada rodilla se doble, toda lengua además confiese que Jesús es el Señor. Y tenemos que recordar cuando los demonios, ante la manifestación del poder de Jesús, ellos sabían y confesaban que Jesús era Dios. Y en el libro de Santiago nos recordamos cómo la palabra de Dios nos dice que los demonios creen y tiemblan. Tiemblan y temen ante el poder de Dios. Así que la frase clave en la primera mitad del pasaje es que se humilló a sí mismo. Filipenses 2, versículo 8. Y ese término, humillar, usado por Pablo, es el mismo que usó Jesús en la historia que vimos la semana pasada en Lucas capítulo 14. Jesús enseñó humildad porque él era la esencia, de lo que él era. Completa y absolutamente humilde. Y ese era el plan de Dios para la vida de su hijo, como lo podemos ver en los siguientes versículos que vamos a buscar. En Juan, en el capítulo 3, y si alguien que está viendo los demás versículos desea leer alguno, voy a buscar el primero, Juan capítulo 3, versículo 34, y luego
el 4:34, dice el primero de los dos. Porque el que Dios envió, diciendo que ese era el plan de Dios, el versículo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Pues el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, sencillamente, ese Jesús que vino es Dios mismo. Y en el capítulo 4, versículo 34, dice, también del libro de Juan, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que yo acabe su obra. Definitivamente otra demostración de la humildad del Señor, diciendo que su plan, su propósito, su deber, además de su gozo, era hacer la voluntad del que lo envió. Eso no un sentido de humildad. En Hebreos, en el capítulo 10, no sé si alguien iba a leer algún versículo. Hebreos, en el capítulo 10, los versículos 10, los versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios. Por lo cual, Ajá. entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así es. Amén. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Está además expresado, como vemos ahí, en Lucas, en el capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, estoy buscando si alguien no lo tiene. Lucas 22, 42, que dice, Amén. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. tremendo, ¿verdad? Imagínense que uno de nosotros estuviera en esa situación, siendo completamente inocente. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como yo siempre tengo un libro que estoy leyendo, aquí tengo el del curso de formación teológica evangélica de un gran autor que se llama Francisco Lacueva. Ustedes conocen esa serie porque les he hablado de ello. Que en su texto, el más amplio de todos, el de la persona y la obra de Jesucristo, dice Lacueva, Francisco Lacueva, hay dos textos del Nuevo Testamento que son fundamentales para tener un mejor entendimiento de este tema y que curiosamente son interpretados incorrectamente por las doctrinas no reformadas. Es pues preciso analizarlos cuidadosamente. Dice Juan 1:14, y el verbo llegó a ser carne, o sea, hombre, y plantó su tienda entre nosotros. O sea, dice también en el original, su tabernáculo, su tienda, y contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Adrede hemos seguido el original lo más literalmente posible para que la exégesis se vea mejor iluminada. Pero dos frases nos interesan sobre el todo. El verbo llegó a ser hombre. Carne, dice el original, que es aquí el equivalente a su naturaleza humana, como el carne y sangre de Hebreos capítulo 2,
versículo 14, y que dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Definitivamente no fue un cuerpo como los gnósticos hablan, de que no era encarnado, completamente carne, sino que Jesús fue o estuvo en condición de humillación completamente en carne y hueso. Y contemplamos, dice ahí en Juan 1:14, y contemplamos su gloria. Cuando dice en nuestra Biblia, Reina Valera, lo que se traduce se hizo, significa en realidad que Jesús devino en el sentido de que llegó a ser. Ese devenir podía ser, según el concepto bíblico, de varias maneras, pero aquí solo cabe una: por generación de una madre humana. De suerte que la frase solo admite un sentido correcto. ¿Y por qué, hermanos, estamos haciendo este recorrido por aquí? Para que veamos la realidad completa de que Dios perfecto se hizo hombre. Si alguno de nosotros piensa que puede haber una expresión mayor de humildad o de humillación que Dios convertirse en hombre, tiene la libertad de decirla por su micrófono. El verbo, la persona del Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, ni dar de lado a ninguno de sus atributos divinos, llegó también a ser un hombre, naciendo como tal de una mujer humana, de una mujer, lo que leímos en Gálatas capítulo 4. Y al recibir sobre sí una naturaleza humana y aparecer revestido de ella como un hombre cualquiera, lo que leímos en Filipenses capítulo 2, quedó patente el estado de humillación del Hijo de Dios. Aunque a través de la transfiguración, y especialmente luego en la resurrección y ascensión de Cristo, más allá de las nubes, Juan fue de los que pudieron contemplar su gloria represada aquí dentro de un cuerpo hasta ese momento débil y mortal. O sea que hubo ocasiones en que Jesús, en una manifestación evidente de que era Dios, ya como en el ejemplo de la resurrección y de la ascensión, no tiene un cuerpo débil y mortal, sino que tiene ya un cuerpo glorificado. Y siguiendo con Filipenses en el capítulo 2, dice, parafraseando el original, el cual, subsistiendo en la forma de Dios, no consideró como presa codiciable el ser igualado en todo con Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo y venido a ser semejante a los hombres. Y encontrado, y eso es un español castizo que la Cueva usa, o sea, el español original de los tiempos antiguos, y encontrado en guisa de mero hombre, se abatió a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y por cierto, una muerte de cruz. Es preciso entender, sigue él diciendo, que la palabra metamorfosis que se usa en ese texto no es propiamente la naturaleza ni la esencia, sino el aspecto exterior, no en el sentido de una mera apariencia o fachada, que puede ser pasajera o postiza, sino de forma o figura connatural a la clase o condición natural de la persona, puesto que emana espontáneamente del modo de ser de la misma. Y no lo podemos seguir y tampoco seguir dando explicaciones, pero mi deseo, hermanos,
hablándoles hasta ahí de ese punto, es que recordemos definitivamente lo significativo que es para cada uno que Dios se haya hecho hombre. Ahora la frase clave en la segunda mitad de los versículos es: Dios también le exaltó. E igual que en Lucas, la palabra exaltar que usa Pablo es la misma que se usó en aquella ocasión. Dios exaltó a su Hijo después que Jesús se humilló a sí mismo en obediencia, muriendo en la cruz. Cuando Jesús hizo cualquier cosa, por más vueltas que le demos, aun cuando entró a Jerusalén y fue aclamado por el pueblo, todavía ahí, aunque la gente le llamaba salve, Hosanna al Hijo de David, todavía ahí él estaba en completo sentido de humillación. Se trata de Dios. Y Pedro, dice la lección, que estaba presente mientras Jesús enseñaba esta lección de humildad, descrita en Lucas 14, le dijo por eso a los primeros cristianos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si nosotros, mis hermanos, en algún momento podemos pensar: Señor, yo he sido demasiado humillado. Bueno, hermanos, tenemos un ejemplo increíblemente grande de uno que sí realmente fue humillado, y fue, decimos, realmente humillado porque era completamente inocente, no como nosotros que tenemos pecado, y que no solamente era inocente, sino que ese humillado era Dios. Si Él nos pide que los líderes servidores de la iglesia nos humillemos como Él lo hizo, ¿no es eso lo que debemos hacer? Los líderes servidores de la iglesia se humillan en obediencia a Cristo. Y la exaltación es una elección de Dios, nunca va a ser la de nosotros. Acabamos de leer, y Él nos exalte, Dios, cuando sea el tiempo. Los guías, los líderes, servidores, deben tener el espíritu humilde, el mismo de Cristo. Haya pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y deben estar dispuestos a sentarse en los últimos lugares. Será Dios el que escoja a los que están al frente. Hasta aquí, mis hermanos. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que decir, pueden abrir sus micrófonos y podemos conversar los minutos que nos quedan y terminar por el día de hoy con una oración, pidiéndole al Señor que nos siga dando entendimiento y dirección. ¿Alguien que desee decir algo? No. No. Podríamos decir entonces que la humildad y la humillación van de la mano. Van de la mano y es casi en el caso de Jesucristo, significaba prácticamente lo mismo. Sí, yo así pensando cuando usted lo decía, aunque no lo había estudiado, pudiera ser que ambas se usen indistintamente, pero que puede ser también que una sea un nombre
y la otra sea, ¿cómo se dice? O una no exista sin la otra. Sí, Podría ser una un nombre y la otra la práctica. y no, voy a buscar y te voy a... Una la práctica y otra la teoría. No, 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 estoy pensando gramaticalmente. Así como hay nombre, pronombre, adjetivo, sustantivo, eh, puede que humillación y humildad se usen indistintamente, pero puede también que sean. eh, La, la- la misma raíz de la palabra. ajá, sí, definitivamente. Que ya lo he dicho tantas veces que ustedes van a decir, él siempre dice lo mismo. Eh, Según leí hace algún tiempo, en la etimología de la palabra humildad está eh, el término humus, que significa tierra o polvo, que con lo que estamos diciendo de humildad y de humus, es que si venimos de la tierra, ¿qué condición más humilde no podemos tener? O sea, somos los seres humanos tan humildes que es de la tierra que venimos, del polvo. O sea que si en algún Bueno, momento uno se cree algo, nada más tiene que recordarse de dónde viene. Polvo somos y en polvo nos convertimos. qué irónica es la vida, porque aquellos que no creen que venimos del polvo, por lo menos deben creer que vamos hacia el polvo. Sí, así es, mi hermana. Ese es el destino de cada uno. Qué lamentable que en la soberbia, no solamente de los impíos, sino a veces de uno mismo, cuando se hace pretencioso, arrogante, orgulloso, se le olviden estas cosas. Qué humillación o qué vida de humildad debemos llevar cuando reconocemos que nuestros días están contados y que del polvo venimos y que del polvo volveremos. Eh, Así es, niña. Vamos a concluir entonces. Faltan 3 minutos y eso es lo que pide la lección. En un tiempo de oración para que consideremos individualmente cada uno las siguientes preguntas y las respuestas que podemos ofrecer. La número 1, ¿soy confiable como líder porque las personas me ven como un siervo? Más allá de siervo, siervo, sierva. ¿De verdad la gente me ve como siervo? Esa es la pregunta. ¿Estoy dispuesto a esperar la invitación del anfitrión para sentarme a la mesa principal? ¿O cuando la gente dice algo bonito, bueno del hermano y no lo dice de uno, uno tiene envidia? Y siempre buscamos que cuando se va a mencionar en reconocimiento a alguien, sea a uno que lo mencione. ¿Ven las personas la humildad de Cristo en mi vida? ¿Es realmente Jesús el Señor de mi vida? Y estoy yo también dispuesto a humillarme como Jesús para permitirle a Dios que cumpla su plan en mi vida. Que el Señor, mis hermanos, nos dé ese corazón de servidumbre. Si el Hijo de Dios, si Dios mismo se humilló hasta lo sumo, y el siervo no es mayor que su Señor, ¿qué esperamos nosotros? Sino humillarnos ante la poderosa mano de Dios también. Amén. Así es, niña. Vamos a pedirle al Señor entonces. No estamos diciendo que sea fácil.
tenemos una lucha continua con la carne, que se revela y no desea estar en condición de humildad. Y como vimos en la primera clase, disfrazamos el orgullo de dignidad y siempre estamos en busca de tener la llamada autoestima correcta, pero nos es difícil con un ejemplo como el de Jesús intentar justificar todas las veces que nuestro orgullo no refleja la condición de siervos de Dios. Señor, nos ayude en esta noche y todos los días. Señor, estamos aquí. De nuevo venimos delante de ti, Señor, porque a medida que vamos exponiendo, analizando lo que dice tu palabra y vemos específicamente como en esta noche el ejemplo de Jesús, humillado hasta lo sumo, humillado hasta la muerte y muerte de cruz, desnudado por nuestros pecados, flagelado por nuestros pecados, traspasado por nuestros pecados, muerto por nuestros pecados, Señor. ¿Cómo no podemos entender, mi Dios, que mayor humillación no podía sufrir un ser humano? En el caso de Jesús, lo hizo ajustándose, obedeciendo de buena gana tu santa y perfecta voluntad. Gracias por ese ejemplo de Jesús, porque en el momento que muchos reconocen como de mayor humanidad en él, pidió que pasara de él esa copa, para que no se hiciera nunca su voluntad, sino la tuya. Permítenos desde el cielo que nosotros, tus hijos, los que estamos aquí reunidos en esta noche, entendamos definitivamente qué ejemplo nos quiso dar Jesús. Y que ante todo, Señor, como en la historia del fariseo y el publicano en Lucas 18, nosotros vengamos, Señor, estemos delante de ti con un espíritu real de contrición y arrepentimiento, reconociendo que somos polvo para que tú eres Dios, reconociendo que somos débiles y fallamos, pero que tú eres santo y que tú eres justo, reconociendo que tú eres el Dios altísimo que gobierna todas las cosas y que nosotros, sin embargo, no sabemos de nuestras vidas lo que va a pasar dentro de los próximos 5 minutos. Ayúdanos, Señor, danos una dosis de ubicación que podamos entender, mi Dios, que para hacer o vivir una vida que satisfaga tu plan, para hacer realmente tu voluntad, tenemos que humillarnos delante de ti. Todo empieza por humillarnos. Y tu palabra dice precisamente que a los corazones contritos y humillados tú no despreciarás. Permítenos, Señor, como aquel publicano que pedía perdón por sus pecados, venir con el mismo tipo de arrepentimiento delante de ti, poniendo la vista en el ejemplo perfecto de humillación que nos dio Jesús. Gracias, Señor, porque ese sacrificio, esa humillación de Jesús tuvo un excelente resultado para nosotros, que es que por medio de ella, por haber obedecido hasta el final, por habernos dado ese ejemplo, todos los que aceptamos a Jesús como Señor por la fe, hemos alcanzado la preciosa salvación que fue por el derramamiento de su sangre. Permítenos, Señor, igual como Él dice en Hebreos, en el capítulo 11, que sufrió todo oprobio y toda situación, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Permítenos, Señor, igual a cada uno de nosotros, sufrir las humillaciones, las vejaciones que sean necesarias por tu causa, con tal, Señor, de que en el momento oportuno, como leímos, seamos elevados, reconocidos, exaltados por ti en los cielos. A ti, Señor, sea siempre la gloria por los siglos de los siglos, porque tú te la mereces. No entendemos todas las cosas, pero sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios bueno,
un Dios santo, un Dios justo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me le bendiga, mis hermanos. Amén, bendiciones, hermano. Amén. Dios le bendiga mucho. Nos Amén. vemos el miércoles que viene, Gracias por si esa el Señor enseñanza. nos lo permite. Excelente, Otto, excelente. Amén, mi hermano. Estamos aprendiendo. Va a ser buena. Dios Muchas le gracias por la bendiga. enseñanza. Mis hermanos, gracias por estar por este tiempo.